Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy especial y súper interesante para ustedes que van a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2022. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a repasar estas 100 preguntas cívicas, las cuales les van a tocar a los primeros dos grupos, que son 50-20 y 55-15. El día de hoy la práctica va a ser súper fácil porque aquí en la pantalla te voy a poner la pregunta y la respuesta, y las cuales las vamos a repasar 2 veces. Es súper importante de que leamos la pregunta y la respuesta en voz alta, así vamos a memorizarnos muchísimo más rápido estas 100 preguntas. Antes de comenzar, les quiero pedir un favor de que si no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo para que la plataforma de YouTube recomiende todos estos videos con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Así es de que sin nada más que decirles, concentrémonos y comencemos a estudiar estas 100 preguntas cívicas. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Una vez más, las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Y es la Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de la Gran Bretaña. Anunció nuestra dependencia de la Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Una vez más, ¿en qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben de obedecer la ley.
Todos deben de obedecer la ley. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores en los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores en los Estados Unidos hay? 100. 100 senadores. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Una vez más, ¿de cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De 6 años. 6 años. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción siempre les dejo los links donde pueden encontrar la respuesta. Simplemente le dan clic ahí y les va a decir quién es el senador actual del estado donde ustedes viven. Siguiente pregunta dice: ¿cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? Y tiene 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Una vez más, ¿de cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Y es de 2 años. 2 años. Da el nombre de tu representante a nivel nacional. Da el nombre de tu representante a nivel nacional. Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo de la ciudad que ustedes se encuentren. Al igual, aquí abajito en la descripción tengo los links donde pueden consultar la respuesta. Simplemente ponen su código postal y ahí les va a dar la respuesta a cada uno de ustedes. Siguiente pregunta dice: ¿a quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años.
de 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Y es Kamala Harris. Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente? Y es el presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Y es el presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son 2 puestos a nivel del gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. Secretario de Agricultura y Secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? ¿Revisa las leyes? Explica las leyes. ¿Revisa las leyes? Explica las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Y es la Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 jueces. 9 jueces. Siguiente pregunta dice: ¿quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Una vez más, de acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero.
Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuela y educación. Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Y al igual aquí las respuestas van a variar dependiendo del estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción les dejo los links donde pueden encontrar la respuesta. Simplemente ponen su código postal y les va a decir quién es el gobernador actual. Siguiente pregunta dice: ¿cuál es la capital de su estado? Una vez más, ¿cuál es la capital de su estado? Y al igual aquí las respuestas van a variar dependiendo del estado que ustedes vivan. Al igual en todas las respuestas aquí abajito en la descripción tengo donde pueden encontrar toda esta información. ¿Listo? Si tienen cualquier preguntita me la pueden poner en los comentarios. Siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Y vienen siendo demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Y es demócrata. Demócrata. Siguiente pregunta dice: ¿cómo se llama el actual presidente de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Y es Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Y es votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Escuchen muy bien. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Muy bien, ya vamos a la mitad del video. Les recuerdo que si te está gustando este material, por favor regálame tu like, y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo para que la plataforma de YouTube recomiende todo este material con las personas que están en el mismo proceso que nosotros. Ahora vamos a la segunda parte, que son la pregunta 51 a la 100. Recuerden que es súper importante repetir en voz alta. ¿Listos? Continuemos con las siguientes 50 preguntas. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Una vez más, ¿cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra. Libertad de expresión, libertad de palabra. ¿A qué demostramos nuestra lealtad
cuando decimos el juramento de lealtad, the Pledge of Allegiance. Una vez más, ¿a qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, the Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar lealtad a otros países. Renunciar lealtad a otros países. Siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Y es el 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres al servicio selectivo? ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18. A la edad de 18. ¿Cuál es una razón por que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Había 3 estados originales. Nombra 3. Había 3 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional?
¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. Una vez más, los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. James Madison. James Madison. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Y él fue un diplomático americano. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿A quién se conoce como el padre de nuestra nación? A George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Y también fue George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? Una vez más, ¿qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. O también pueden decir solamente Luisiana. Luisiana. Menciona una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1800. Una vez más, menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos en los años 1800. Y pueden decir la guerra civil. La guerra civil. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. La esclavitud. La esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Y ella luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra en los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Una vez más, mencione una guerra en los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial.
¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Contra Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania, Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Siguiente pregunta dice: menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Y qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Mencione un estado que hace frontera con Canadá. Una vez más, mencione un estado que hace frontera con Canadá. Nueva York.
Nueva York. Mencione un estado que hace frontera con México. Mencione un estado que hace frontera con México. Y aquí pueden decir California. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Y es Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. Siguiente pregunta dice, ¿por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Menciona 2 días feriados de los Estados Unidos. Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo. Muy bien, ¿qué tal les fue? Y así de sencillo hemos terminado estas 100 preguntas cívicas. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo. Al igual, si te están gustando estos videos, por favor regálame tu like, que esto me ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende todos estos videos con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Les mando un saludo a toda la gente que ya me puso en los comentarios de que ya pasaron su entrevista. Muchísimas felicidades. Ustedes son un ejemplo de que sí se puede. Y a toda la gente que está estudiando en ese canal, muchísimos saludos también. Y les recuerdo que la constancia del estudio es la clave del éxito. Así de que sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.